Isabel Gómez Córdoba, soy médico pediatra, especialista en gerencia en salud pública y especialista en derecho médico sanitario, magíster en bioética de la Universidad del Bosque y tengo un doctorado en ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, porque como decía Leonardo, efectivamente es necesario que los profesionales de la salud con conocimiento y experticia podamos interactuar con las personas que construyen la política pública y que construyen los marcos jurídicos del país. Actualmente me desempeño como profesor titular de la Universidad del Rosario y codirijo la especialización de Derecho Médico Sanitario. La charla que voy a dar es sobre las problemáticas y retos actuales de la protección del derecho a morir con dignidad. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Soy docente de bioética y derecho médico de la Universidad del Rosario, presido la junta directiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y las ideas aquí expresadas representan mi pensamiento y no el de terceros. Y empiezo con una foto que le va a encantar a doña María Victoria, porque está el jovencito cuando estaba empezando a trabajar como neurocirujano y es una foto del doctor Juan Mendoza Vega, que cómo no recordarlo hoy cuando estamos celebrando en este año los 40 años de la fundación, porque fue una de las personas que más trabajó por el derecho a morir con dignidad de distintas facetas de su vida personal, como neurocirujano, trabajando todo el tema de muerte encefálica, como académico, trayendo a la reflexión de la academia las temáticas de derecho a morir con dignidad, como magistrado del tribunal, insistiendo en la responsabilidad ética de los médicos frente al derecho a morir con dignidad, como líder de opinión, liderando la junta directiva de derecho a morir con dignidad por más de 14 años, como periodista, dedicando infinitas columnas en los distintos medios de comunicación donde estuvo alrededor de este tema, es decir, parte de lo que tenemos nosotros en este momento se lo debemos al doctor Juan Mendoza Vega, pero también se lo debemos a otras personas y no están todos porque es imposible tenerlos a todos acá, pero quise traer algunas de las personas que en su momento y de diferente manera han ayudado a construir el derecho a morir con dignidad y estuve buscando una foto de Julieta y no la pude encontrar porque creo que también ha ayudado a construir el derecho a morir con dignidad desde la construcción de la regulación y la política pública en los últimos años, como lo vamos a ver al final de la presentación. Dicho esto, quiero mostrarles la línea de tiempo jurídica del derecho a morir con dignidad en Colombia. Y si ustedes se fijan, tenemos un marco jurídico poderoso. Fíjense que empezamos con la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial en el 81, la Ley 23 de Ética Médica en el 81 también, la sentencia paradigmática de la despenalización del homicidio por piedad en el 97, posteriormente el Código Penal en el 2000 con una actualización sobre a delitos asociados al final de la vida, el decreto 2493 que hace referencia a la muerte encefálica, 5 proyectos ley que han asumido el tema del derecho a morir con dignidad y que no han salido exitosos hasta el momento, la sentencia C-224 en donde se habla de las voluntades anticipadas como formas de consentimiento sustitutos, la resolución 4343 y así podría seguir. De estos voy a tomar los que considero hitos y voy a mencionar cuáles son las problemáticas que tenían desde el punto de vista jurídico y en su implementación. Pero lo que quiero mostrar es que tenemos infinidad de sentencias, resoluciones, circulares, actos administrativos y ¿qué hace falta? Una legislación. Es decir, no tenemos una ley de muerte digna todavía. Tenemos ya todos los elementos y la madurez para poderla construir desde una visión plural, no desde la visión de un sector de la sociedad, sino desde la visión de todos nosotros. Y si yo volviera a todos estos documentos jurídicos que les acabo de mostrar en temáticas, uno diría que así ha evolucionado el derecho a morir con dignidad, desde una perspectiva de derechos de los pacientes y dentro de los derechos de los pacientes incluir temáticas que tenían que ver con el derecho a morir dignamente. Posteriormente, la despenalización del homicidio por piedad en circunstancias muy específicas,
Luego tenemos una época en donde trabajamos intensamente en cuidados paliativos y ahí todavía nos falta un trabajo inmenso. Posteriormente, la regulación y los protocolos que tienen que ver con la muerte anticipada en adultos competentes y la creación de los comités interdisciplinares para la protección del derecho a morir con dignidad, seguido de un trabajo intenso en voluntades anticipadas y en regulación de las voluntades anticipadas, y debo decirles que el documento que tienen hoy ustedes en sus manos está actualizado conforme al marco jurídico vigente en Colombia y es producto de un trabajo interno de la Fundación de Reflexión de abogados, de médicos, etcétera, pero también del taller que hicimos en el encuentro Beatriz Kopp en el segundo semestre, que fue un trabajo precioso, porque nosotros llevábamos una propuesta y esa propuesta la modificamos con base en el trabajo con los grupos de nuestros miembros y afiliados, que me parece que es una manera de que todos estemos construyendo el derecho a morir con dignidad. Después viene la temática de eutanasia en adolescentes y excepcionalmente en niños y niñas. Estamos entrando a una temática de eutanasia en incompetentes, pero realmente lo que nos hace falta es una ley que recoja todo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar los hitos, mirar las problemáticas y ver cuáles son los retos, esencialmente. Hay distintas formas de construir el derecho a morir con dignidad en el mundo. Una vía son las sentencias de las altas cortes, y como lo decía Leonardo, es tener un ser humano con un pensamiento universal que es capaz de convencer a los otros seres humanos que estaban en sala plena con él y pensar que era posible la despenalización del homicidio por piedad en unas circunstancias muy específicas. Entonces, el liderazgo de jueces que son capaces de pensar de esa manera en las altas cortes es una manera en el mundo de construir el derecho a morir con dignidad. Ese generalmente es seguido por regulaciones y actos administrativos, entonces son los decretos, las resoluciones, los protocolos, las guías que tratan de instrumentalizar esa sentencia, que generalmente es una sentencia de tipo constitucional. En Colombia solo tenemos una sentencia constitucional dentro del derecho a morir con dignidad porque las demás son sentencias de tutela, no hay sentencias de unificación, y eso es muy llamativo porque refleja una manera de pensar. Y en países muy civilizados lo que se hacen son referendos, entonces se someten a la sociedad en su conjunto las decisiones, y el derecho a morir con dignidad puede salir a través de un referendo. ¿Eso qué requiere? Madurez. ¿Madurez en qué específicamente? En entender que todos pensamos distinto. Porque si yo entiendo que los demás piensan distinto, no trato de imponer mi manera de pensar, sino que dejo que en la ley estén presentes equilibradamente todas las formas de pensar, de tal manera que si yo soy católica no me impongan la eutanasia, pero si alguien no es católico y está en una circunstancia de sufrimiento y de ejercicio de su autonomía, lo puede hacer. Pero eso requiere una madurez de la sociedad civil. Y la última vía es la del legislativo, y puede ser, si un país es muy maduro socialmente y su legislativo es muy maduro y entiende que representa a todo el país y no a su facción, pues el derecho a morir con dignidad puede saber a través de una ley, pero es muy raro que en el mundo se produzca de esa manera. Es más, empieza por las altas cortes, pasa por las resoluciones y después de muchos años, como en nuestro caso, termina en una ley. Entonces digamos que la evolución del derecho a morir con dignidad colombiano se corresponde con nuestra realidad cultural. Muy bien. Empiezo entonces con la fase de los derechos de los pacientes, y perdónenme que tenga tanto contenido, pero la idea nada más es para referirlo. Recuerden ustedes que la resolución 13437 del 91, por la cual se constituyen los comités de ética hospitalaria, nos permite tener la primera carta de derechos de los pacientes. En esta primera carta de derechos de los pacientes se enuncia por primera vez en la historia colombiana el derecho a morir con dignidad, y más adelante lo voy a retomar. Después de eso está la resolución 4343 de 2012, que unifica la regulación
de los lineamientos de Carta de Derechos y Deberes de los afiliados y del paciente en el sistema de seguridad social con la Carta de Desempeño de las entidades promotoras de salud, es decir, lleva los derechos de los pacientes al contexto del aseguramiento y retoma muchos de los elementos de esa primera Carta de Derechos del 91. Luego está la Ley 1733 del 2014 que regula los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedad terminal crónica degenerativa irreversible, que nos trae los derechos de los pacientes, pero en el contexto de estos escenarios de enfermedades crónicas o de final de vida. Viene posteriormente la sentencia T-423 del 2017 de la Corte Constitucional, que al ver cómo se vulneraban flagrantemente los derechos de una persona al final de su vida, dice, perdóneme, hay que hacer una carta de derechos y deberes en donde se incluya un capítulo específico para el derecho a morir con dignidad. Y en este momento está también la sentencia T-760 que se refiere también a esta actualización que debe tener la Carta de Derechos. En este momento hay un proyecto de resolución que unifica la Carta de Derechos que viene trabajando el Ministerio de Salud y Protección con un capítulo específico para el derecho a morir dignamente. Ese es el link en donde uno puede acceder a leer y hacer observaciones. No sé si ya se ha vencido, ya se venció el límite que había para poder hacer observaciones. Al final de la presentación yo voy a mostrar lo que aparecía en relación al derecho a morir con dignidad, porque creo con gozo que toda esta evolución histórica del derecho a morir con dignidad efectivamente está plasmada en el planteamiento que se hace en el Ministerio frente a una nueva Carta de Derechos. Entonces, a pesar de que todavía no es una resolución, sino que es un proyecto, la traigo. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que han determinado la necesidad de actualizar la Carta de Derechos de los pacientes con un capítulo especial para el derecho a morir con dignidad? Y baste leer las sentencias que se han referido a temáticas de final de vida, porque cuando uno se las lee completas, de verdad hay un sentimiento de congoja, de compasión de lo que han tenido que pasar estas personas y que incluso han tenido que llegar a colocar una tutela para que se le proteja su derecho a morir con dignidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a través de esas sentencias, reflejar las problemáticas organizadas en distintas temáticas. Y las sentencias que revisé son la sentencia T-970 del 2014, la sentencia C-233 de 2014, la sentencia T-132 de 2016, la sentencia C-327 de 2016, la sentencia C-274 de 2016, la sentencia T-423 de 2018, la sentencia T-322 de 2018, la sentencia T-544 de 2018 y la sentencia T-721 de 2018. No las vamos a revisar a ellas en particular, sino que vamos a abstraer temáticas de ellas que contextualicen las problemáticas. Entonces empiezo con qué se ha entendido como derecho a morir con dignidad. ¿Qué significa realmente esto? Y fíjense que la primera mención que tenemos en esta evolución histórica del derecho a morir con dignidad está en la resolución del 91 del Decálogo de los Derechos de los Pacientes, pero en esa fase se entendía como el derecho que tenían las personas a que en la fase terminal de la enfermedad la muerte siguiera su curso natural. O sea, ya en esa fase terminal no siguiera su curso natural. Así se entiende el derecho a morir con dignidad en esa fase del tiempo. Nos estaban hablando de la reorientación del esfuerzo terapéutico, de la adecuación del esfuerzo terapéutico, a pesar de que no lo denominan de esa manera. También posteriormente asocian otros elementos, pero no están en el mismo párrafo del derecho a morir con dignidad, como es que cuando efectivamente uno ya está en una situación en donde ya no se puede hacer nada curativo o de rehabilitación, no se abandone al paciente, se le acompañe. No menciona la palabra cuidado paliativo, pero nos están hablando de los cuidados paliativos. Y además, posteriormente se nos habla del derecho que tenemos a tomar decisiones, si quiero participar o no en investigación, si quiero participar en docencia o no, si quiero ser donante o no, y a que se me brinde toda la información para poder tomar decisiones o que las tome quien me represente.
pero realmente el derecho a morir con dignidad solo está ligado al concepto de permitir que la muerte siga su curso natural, a pesar de que los otros elementos también hacen parte modernamente del derecho a morir con dignidad. A partir de la sentencia C-237 de 1997, este derecho comprende dos posibilidades esenciales. El primero, explícito, el acceso a cuidados paliativos integrales. Es decir, el derecho a morir con dignidad significa que las personas puedan acceder a la atención por cuidados paliativos. Y un segundo elemento, que es la posibilidad que las personas con una enfermedad terminal y sufrimiento intolerable puedan solicitar de manera libre e informada la eutanasia sin que con esto se penalice a quien la practique. Entonces, fíjense, tenemos dos facultades fundamentales asociadas al derecho a morir con dignidad desde la sentencia del magistrado Gaviria: el acceso al cuidado paliativo, porque yo puedo decir, yo me quiero morir con cuidado paliativo el tiempo que tenga que durar, o si estoy en una enfermedad en fase terminal y mi sufrimiento es intolerable, quiero eutanasia. Y nos resaltan que hay dos elementos fundamentales que sustentan el derecho a morir con dignidad, que se relacionan de manera cercana con él, que son el del respeto a la dignidad humana y el del respeto a la autonomía, a la libertad para decidir. Muy bien. Posteriormente, de forma llamativa, la Ley de Cuidados Paliativos no habla del derecho a morir con dignidad. No hace una sola mención a la palabra derecho a morir dignamente. ¿Por qué? Porque existe la visión equivocada que el derecho a morir con dignidad es eutanasia. Entonces, un paliativista no iba a colocar en una ley de cuidados paliativos el derecho a morir con dignidad, cuando nosotros somos las dos cosas. Pero es muy llamativo esa visión filosófica de la ley de cuidados paliativos. Pero sí nos habla de algunas facultades relacionadas con el derecho a morir con dignidad, como es el poder decidir si quiero o no cuidado paliativo, el poder participar en la toma de decisiones, el derecho a la voluntad anticipada y la posibilidad de que yo como paciente diga en una situación de final de vida: por favor, no me hagan cosas desproporcionadas, no me hagan cosas inútiles. Llamativamente no aparece en la Ley de Cuidados Paliativos la palabra reorientación del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico. Solo describen, pero no denominan. Y eso van a ver que lo vamos a encontrar repetitivamente en nuestros documentos jurídicos, y es que no decimos eutanasia, decimos muerte anticipada. No decimos no inicie o retire soporte vital. Decimos, no retire aquello que sea desproporcionado. Es como si todavía tuviéramos miedo de llamar a las cosas por su nombre. Entonces, parte de la transformación cultural tiene que ser empezar a llamar las cosas por su nombre. En la sentencia C-970 del 2014 aparece una nueva dimensión del derecho a morir con dignidad, y es que ya no nos dicen que es un derecho asociado a autonomía y a dignidad, sino es un derecho fundamental, complejo y autónomo, fuertemente asociado a autonomía y libertad. Por primera vez le dan el carácter de derecho fundamental autónomo al derecho a morir con dignidad, y eso tiene unas implicaciones jurídicas en su aproximación, por ejemplo, en las sentencias, que lo hace diferente. En la resolución 1216 del 2015, debido a su redacción, no porque fuera la intención, sino la manera como quedó redactado, el derecho a morir con dignidad pareciera que se equipara a eutanasia, a muerte anticipada. Es decir, como si el derecho a morir con dignidad solo fuera muerte anticipada. Lo que pasa es que, como estaba reglamentando el tema de muerte anticipada, por eso solo se refirió al derecho a morir con dignidad en esa dimensión. Pero uno se acuerda de los titulares de los periódicos de ese momento, en donde decían que el derecho a morir con dignidad era únicamente eutanasia, y eso caló. Es decir, mucho de lo que habíamos ganado lo perdimos por esa interpretación que se dio en medios de comunicación. El proyecto de resolución de la Carta de Derechos y Deberes define el derecho a morir con dignidad de la siguiente manera: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de la muerte. Este derecho no se limita a la muerte anticipada de eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo. Muchas gracias, Julieta. Le debemos a ella esa recopilación de lo que por tantos años habíamos trabajado de derecho a morir con dignidad. Es una definición preciosa, porque es una definición en la que cabemos todos.
que es la idea de un derecho en una sociedad plural. Muy bien. Traigo mi definición de derecho a morir con dignidad, que fue publicada hace unos años, en el 2015, en el boletín de la Fundación. El derecho a morir dignamente es la garantía que tienen las personas de poder ejercer su autonomía, de autogobernarse, de tomar decisiones libres e informadas sobre su salud e integridad física al final de su vida. De todas estas disposiciones, aquella que tradicionalmente se destaca y cuya protección ha sido objeto de esfuerzos de diferentes organizaciones en el mundo es la de poder solicitar cumplidos los requisitos de ley la muerte anticipada. No obstante, el derecho a morir dignamente y la eutanasia no son conceptos idénticos, sino que este último es una de las diversas dimensiones del primero. El derecho a morir dignamente debe ser entonces entendido no como un derecho unidimensional, sino como un conjunto de facultades o derechos que le permiten a una persona o quien lo representa válidamente ante la ley ejercer su autonomía y tener control sobre el proceso de su muerte e imponer a terceros límites respecto a las decisiones que se tomen en el marco del cuidado de su salud. Entonces, fíjense, es una visión omnicomprensiva del derecho a morir dignamente. Entonces pasamos a la siguiente fase de los derechos, y es la fase de los derechos relacionados con la Ley de Cuidados Paliativos, Ley 1733 del 2014, que regula los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales crónicas degenerativas irreversibles, y nos cita los siguientes derechos: el derecho al cuidado paliativo, el derecho a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos innecesarios, que no está enunciada dentro de los derechos, sino que está dentro del cuerpo del objeto de la ley, y eso es muy llamativo. ¿Por qué lo pongo en el objeto de la ley y no lo pongo en la enunciación de los demás derechos? Porque todavía pienso que eso podría tener alguna relación con la eutanasia. O sea, sigue el fantasma de la denominación de la eutanasia pasiva rondando la cabeza, que lo ve uno también en todas las sentencias, porque los magistrados retoman esas definiciones que ya no se utilizan. No se debe utilizar la palabra eutanasia pasiva activa, es eutanasia, porque la eutanasia es eutanasia y la reorientación es reorientación. El derecho a la información, el derecho a una segunda opinión, el derecho a suscribir documentos de voluntades anticipadas, el derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y la toma de decisiones en el cuidado paliativo, los derechos de los niños y adolescentes, los derechos de los familiares, y esta Ley de Cuidados Paliativos fue revisada en su exequibilidad por una sentencia, pero lo más llamativo es que se demoran un año en que pueda salir la ley, porque había entes gubernamentales que seguían pensando que la reorientación del esfuerzo terapéutico era eutanasia y que por eso no podía salir la ley. Cuando uno se lee la sentencia que la revisó, dice uno, es increíble que todavía persistan estas concepciones. Muy bien, ¿qué problemáticas tiene esta ley? Primero, las definiciones de la situación clínica al final de vida no son adecuadas. La definición de enfermedad en fase terminal es ambigua, no incluye todas las situaciones clínicas de final de vida, como es el caso de la enfermedad incurable avanzada y la agonía, que ya veremos que la Carta de Derechos sí las trae. El abordaje del derecho a la información es incompleto, porque es que yo tengo derecho a ser informada o derecho a no ser informada, y tengo derecho a que la persona que me informe sea un experto en técnica de comunicación de malas noticias, porque si no me hace más daño con la información. Es preferible que no me contara nada. Entonces, eso hace falta ahí. El objeto jurídico de las voluntades anticipadas se limita a la readecuación del esfuerzo terapéutico y a la donación, cuando hay aspectos importantísimos que deberían estar incluidos ahí: rechazo terapéutico, designación de un subrogado, lugar de la muerte, es decir, limita el objeto jurídico. En caso de incapacidad se vulnera el deber de secreto, ya que se permite la revelación a toda la familia de la información para decidir sobre las alternativas terapéuticas. Y dice la familia. Uno entiende que el cuidado paliativo debe incluir a la familia en la fase previa y posterior a la muerte del paciente, pero eso no significa que a toda la familia se le tenga que revelar la información para la toma de decisiones. Se toma la decisión con el representante legal y a él es al que se le da la información. A la familia se le acompaña en las fases del duelo.
No se incluye en el proceso de información el deber de explicar al paciente la totalidad de sus posibilidades. Y yo quisiera saber cuántos paliativistas cuentan que una de las posibilidades es la eutanasia. Es claro que el objetivo del cuidado paliativo no es anticipar la muerte ni prolongar la vida, sino únicamente mejorar la calidad de vida. Pero es que ellos no pueden no asistir al paciente con el deber de información. Es decir, ellos tienen el mismo deber de información que cualquier otro médico. Luego, un paliativista le tiene que contar a uno todas sus posibilidades. Y frente a eso no se puede hacer objeción de conciencia. O sea, frente al deber de informar, no existe la posibilidad de objeción de conciencia. Desconoce la jurisprudencia de la Corte sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes para participar en la toma de decisiones que sean relevantes en su proyecto de vida y acorde con su madurez y desarrollo cognitivo, colocando los 14 años como edad para participar en la toma de decisiones. Cuando es sabido que desde los 6 años, es decir, cuando ya no es un incapaz absoluto ante la ley, en razón de la gravedad de la decisión, de la afectación del derecho a un futuro abierto, del grado de implicación de los derechos del niño o del adolescente en la decisión que está tomando en su vida, yo lo tengo que invitar a participar en razón de su madurez y desarrollo cognitivo. Entonces, ese es otro problema que tiene esta ley. No incluye la posibilidad de rechazo terapéutico, incluso del cuidado paliativo, porque es que uno le puede decir que no a una cosa útil, como puede ser el cuidado paliativo. Y por distintas razones, porque quiero llegar al tema de muerte anticipada o de eutanasia, o porque pienso que el sufrimiento es la manera como expío mi culpa, y eso también es razonable. Desde la visión de alguien, eso también puede ser razonable. Tienen debilidades en la atención integral al final de la vida en niños, niñas y adolescentes. El enfoque es más hacia adultos que a población pediátrica y no se hace evidente las diferencias entre el cuidado paliativo de las enfermedades crónicas y los relacionados con el fenómeno de envejecimiento y los de enfermedad terminal. Y esto es un concepto de la doctora Julieta Moreno que hemos discutido previamente. Entonces, digamos que esta ley tiene unas problemáticas. ¿Y cuáles fueron las problemáticas en la implantación, en la implementación de esta ley? El desconocimiento de los distintos actores de la ley, así como de los derechos y deberes asociados, la insuficiencia de redes de servicio de cuidado paliativo a lo largo del país, la concentración en las grandes capitales de los paliativistas con un predominio de cuidado paliativo de adultos y una deficiencia gigantesca en el cuidado paliativo pediátrico, programas de formación inadecuados, especialmente en lo relacionado con las competencias de médicos generales y especialistas que no sean de cuidado paliativo en referencia al cuidado paliativo, escasa oferta de cuidados paliativos domiciliarios, déficit de red de cuidadores, acceso tardío de los pacientes y sus familias al cuidado paliativo, problemáticas en el acceso a medicamentos opioides para el alivio del dolor, especialmente en regiones, falta del acompañamiento al paciente y su familia en las situaciones clínicas de final de vida y en el duelo, el abandono de los pacientes y sus familias por parte del sistema de salud y los profesionales, y las limitaciones de los paliativistas en el proceso de información sobre la totalidad de facultades o derechos que tiene el paciente al final de la vida, incluidas las del rechazo terapéutico y la eutanasia. Estas problemáticas son producto de lo que he observado a través de las sentencias, pero también de conversaciones con la presidenta actual de la Asociación de Paliativistas en Colombia. Muy bien. Esto es lo que un médico general, es decir, cualquier otro especialista también que no sea de cuidado paliativo, debe conocer del cuidado paliativo. Entonces uno estaría en capacidad de entender el concepto, de hacer una historia clínica direccionada al cuidado paliativo, de tener competencias para valorar las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del paciente y su familia, poder aplicar escalas de valoración de calidad de vida real y percibida, escalas de valoración de síntomas, escalas categóricas, numéricas, analógicas, visuales para valorar el sufrimiento, la valoración de los signos, cuándo iniciar un plan de cuidados paliativos, cómo iniciar un plan diagnóstico y de tratamiento, cuándo remitir al especialista, cómo manejar sintomáticamente el dolor y los síntomas más frecuentes, cómo hacer una sedación, cómo hacer el manejo de urgencias, cómo hacer la coordinación en la atención. Esto lo deberían dar en un pregrado de medicina.
Eso es lo que un médico general debería saber, para que al paliativista le llegue efectivamente lo que él tiene que ver. Porque imagínense, sería como mandarle todas las hipertensiones arteriales al médico internista y que un médico general no pudiera manejar una hipertensión arterial. Esto es producto del consenso de paliativistas referente a las competencias de los médicos generales, el latinoamericano. Muy bien, fíjense que la Carta de Derechos y Deberes del Paciente, la que está ahorita en proyecto y próximamente será resolución, ya nos trae unas definiciones de las situaciones clínicas de final de vida mucho más cercanas a las que tiene la Ley de Cuidados Paliativos. Nos habla de la enfermedad incurable avanzada, aquella cuyo curso es progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a un mediano plazo. Enfermedad terminal, enfermedad médicamente comprobada, avanzada, progresiva, incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico y psicológico, a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6 meses. Ojo, que nos habla de haber recibido el mejor tratamiento disponible, todo lo razonable que podemos agotar si el paciente no lo permite. Y agonía, situación que precede a la muerte, cuando esta se produce de forma gradual y en la que existe un deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de capacidad cognitiva, conciencia, capacidad de ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o días. Es decir, próximamente vamos a contar con definiciones mucho más cercanas a lo que se requiere. Muy bien. Miremos ahora las problemáticas de las voluntades anticipadas, porque es otro capítulo importante de la evolución al derecho a morir con dignidad. Y empiezo diciendo que la sentencia C-233 de 2014 de la Corte Constitucional indica que la voluntad anticipada presenta similitudes con la figura del consentimiento informado, en el sentido que garantiza la autonomía de la persona expresada de manera libre, consciente, informada y con plena capacidad para ello. Yo siempre digo que la voluntad anticipada es un consentimiento informado proyectado en el tiempo. Es decir, es un consentimiento informado directo, solo que empieza a actuar cuando yo ya no soy competente, pero tiene las mismas características y rigor jurídico de un consentimiento informado. En este orden de ideas se debe cumplir con los requisitos de existencia y validez jurídica del consentimiento informado, que si ustedes lo recuerdan debe ser ilustrado y oportuno, debe provenir del paciente o quien lo represente ante la ley, debe provenir de persona autónoma, debe provenir de persona capaz legalmente, deben estar ausentes vicios de la voluntad, error, fuerza y dolo. Su objeto tiene que tener objeto y causas lícitas, debe ser serio, debe ser exteriorizado, que puede ser explícito o tácito, el explícito, escrito o verbal. Debe ser sobre objetos jurídicos disponibles por la persona y finalmente debe cumplir con las solemnidades que para ese tipo de contrato pida la ley. Así de rígido es decir, así de específico es el consentimiento informado. Entonces, dadas las condiciones que ya nos plantea la resolución 2665 del 2018 frente a voluntades anticipadas, esta resolución nos dice que hay un deber de información cualificada que preceda la exteriorización de la voluntad, que es el documento de voluntad anticipada. Y nos lo dice de la siguiente manera: el documento de voluntad anticipada debe contar con el total conocimiento de las implicaciones que acarrea la suscripción de dicho documento. Y eso significa la información debe ser la que efectivamente necesita ese paciente en razón de su edad, de su género, de su cultura, de su nivel educativo, de su ideología, pero de su condición física, de su salud, de las patologías que tiene, pero no lo puede hacer cualquiera, porque no cualquiera puede hacer un consentimiento informado. Y esa es una ruptura total con la manera como veníamos haciendo las voluntades anticipadas. Porque si no se hace de esa forma, tenemos el riesgo que cuando, por ejemplo, diligenciemos una voluntad anticipada para eutanasia y esa voluntad llegue al comité interdisciplinar que está revisando la seguridad jurídica de quien va a hacer el procedimiento eutanásico, fácilmente diga, esto no fue plenamente informado. Aquí no se incluyó toda la información. ¿Cómo estoy seguro yo de la competencia para la toma de esta decisión? Luego, ahí tenemos un riesgo que hay que modular.
Entonces, mis preguntas frente a ese tema son: ¿cómo garantizar la competencia plena de la voluntad ante testigos? ¿Cómo garantizar el pleno uso de las facultades mentales y legales? ¿Cómo garantizar la competencia en el caso de situaciones que puedan alterar el discernimiento? Porque yo puedo estar deprimido, pero competente para tomar una decisión de eutanasia, pero eso requiere experticia, experiencia, competencias. ¿Cómo garantizar la información previa con los requisitos de extensión y cualificación que debe tener? ¿Qué otras problemáticas veo en la regulación de voluntades anticipadas? Está centralmente volcada a la protección frente a la obstinación terapéutica, pero nos deja por fuera muchas otras cosas que podemos decidir en las voluntades anticipadas. Los aseguradores y prestadores de servicios no informan sistemáticamente a sus afiliados sobre el derecho que tienen a suscribir una voluntad anticipada, que eso esperamos se resuelva con la Carta de Derechos. No han incluido dentro de sus actividades de promoción y prevención el ofrecimiento sistemático a los pacientes sanos de la posibilidad de documentar su voluntad anticipada. En Francia, cuando uno cumple la mayoría de edad, la primera consulta con el médico de promoción y prevención es el diligenciamiento de una voluntad anticipada, estando uno sano, que se puede modificar o cancelar en el tiempo. Tenemos que llegar a eso, a que sea parte de la consulta de promoción y prevención de los aseguradores. Los médicos generales y especialistas, incluidos los paliativistas, no han operativizado en la consulta el derecho a suscribir la voluntad anticipada. Recuerden ustedes que yo la puedo suscribir ante notario, ante testigos o con mi médico. Y el lugar ideal para hacerlo, ¿cuál sería? Con el médico que me conoce y que tiene la cualificación para poder informarme adecuadamente de la totalidad de escenarios. Debería ser completamente normal que todos los médicos en su consulta le preguntaran a uno: oiga, Chinito, ¿y usted ya tiene voluntad anticipada? ¿No quiere hacerla? Vea, le presto esta información inicial para que usted la lea en su casa y la próxima vez que venga a mi consulta la hacemos. ¿Cómo no hacer eso cuando manejamos los neurólogos pacientes que van a llegar a ser dementes? ¿Cómo no hacemos eso los médicos internistas que manejamos pacientes que, si no controlan bien su hipertensión arterial, pueden tener un accidente cerebrovascular y quedar en un estado comatoso? O sea, debería ser el quehacer de todos los médicos. Las instituciones no cuentan con documentos para realizar las voluntades anticipadas y no han entrenado a sus profesionales en este proceso, aunque recuerden ustedes que en la página del ministerio hay una serie de documentos y unas orientaciones que pueden ser adaptadas a las necesidades. Y hoy ustedes tienen la adaptación que la Fundación Derecho a Morir Dignamente hizo del marco regulatorio. La terminología puede dar lugar a dificultades en la interpretación y no existe claridad en las diferencias entre rechazo terapéutico, readecuación del esfuerzo terapéutico y eutanasia. A uno se las tienen que explicar para saber qué va a decidir uno. Persiste la creencia que se requiere su presentación ante notario como solemnidad, y eso es una tristeza, porque es una de las maneras que puede decidir el paciente hacerlo, pero no puede ser exigida por nadie. Un médico no le puede decir a uno: no me sirve esa voluntad anticipada porque no tiene registro notarial. Muy bien. No se cuenta con una plataforma única donde se pueda constatar si un afiliado al sistema tiene una voluntad anticipada o no. Y eso vale plata, requiere logística, pero debería ser, por ejemplo, parte de las funciones de los aseguradores, que así como uno tiene el listado de afiliados activos al mes, tuviera sí o no tiene voluntad anticipada y las veces que ha sido modificado, si ha sido cancelada. Y tan fácil como que si uno ve eso en la pantalla pudiera salir en la historia clínica al mismo tiempo que sale que uno tiene modalidad Gold para ser atendido en medicina prepagada. O sea, si uno puede meter el dato de la tarjeta Gold, ¿por qué no puede meter el dato de que tiene voluntad anticipada? La resolución 1216 del 2015 en su artículo 17 plantea un exabrupto jurídico, y es que permite el desistimiento a través del consentimiento sustituto. Eso es un error que va a ser corregido rápidamente porque hay una orden de la Corte de modificar en otros aspectos esa resolución, por lo tanto seguramente va a ser modificado. Pero en este momento esa resolución permite que un representante legal, si yo estoy inconsciente, cambie mi voluntad anticipada. Y eso es un imposible jurídico porque es un consentimiento directo. Es como si un médico me cambiara mi consentimiento o mi familiar me cambiara mi consentimiento. Eso no se puede hacer. El tema de la inhabilidad de testigos
sigue siendo un tema que, si bien tuvimos una respuesta del ministerio, yo tengo todavía dudas frente a las relaciones patrimoniales, porque es que generalmente los testigos suelen ser miembros de la familia, y mal que bien, pues uno va a heredar, si se porta bien, y si el papá y la mamá también se portan bien, porque lo pueden dilapidar, pero digamos que es muy difícil no tener relaciones patrimoniales con los testigos, y hay que corroborar eso, a pesar de que haya un principio de buena fe, porque eso también invalidaría la voluntad anticipada. Y por último, los médicos desconocen sus deberes en relación a las voluntades anticipadas, que son, primero, el que tiene que incorporar la voluntad anticipada que yo haya hecho ante testigos con la fundación, o haya hecho con notario, o la haya hecho en el propio consultorio, es el médico. Él la tiene que incorporar en la historia clínica. Indagar siempre que tenga una persona incompetente si tiene una voluntad anticipada, es lo primero que uno le debería preguntar antes del RH. Y el respeto que debe tener a esta voluntad, teniendo como único límite la lex artis y el mejor interés del paciente. Ayer Julieta muy amablemente nos dio una capacitación a algunos de nuestros estudiantes del semillero de investigación en bioética y biojurídica sobre aspectos complementarios a la resolución. Algunos de esos aspectos los voy a mencionar al final, pero esto lo discutimos en profundidad, y es que yo puedo haber hecho una voluntad anticipada hace 10 años y no la he modificado, y en este momento del tiempo hay un desarrollo de la lex artis que hace que de pronto esa voluntad ya no funcione. Pues el médico la tiene que adaptar a la lex artis. El que hace eso es el médico. Pero ¿por qué dice también al mejor interés del paciente? El mejor interés del paciente es efectivamente promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo, pero desde la perspectiva de valores y creencias del paciente. Entonces ahí blinda que sí, es que hay que hacerle eso porque es bueno, sí, pero es que es desde la perspectiva de él que él no quiere que le hagan eso. Y diría yo, por último, la dificultad para modificar y sustituir las voluntades que están en otros medios. Recuerden ustedes que permite en documento, permite en video, permite en grabación o otros medios, pero me parece que es más difícil mantener la actualización de eso. Vamos a ver cómo funciona en la realidad. Voy a abordar ahora las problemáticas relacionadas con la eutanasia. Entonces, primero visión de derechos, visión de voluntades anticipadas, ahora problemáticas relacionadas con la eutanasia. La primera, la resolución 1216 de 2014 no brinda claridad sobre el proceso asistencial para la muerte anticipada. ¿Por qué? Porque era la primera. Y pues las cosas en la medida que van evolucionando van mejorando. Lo promulgado en las resoluciones es rígido frente a la realidad de la prestación de los servicios y a las problemáticas asociadas. No están claras las funciones de los distintos actores involucrados, ni quién y cómo deben hacerse las valoraciones que garanticen la seguridad jurídica del acto eutanásico. En ese orden de ideas, el Ministerio viene acompañando a las instituciones y a los diferentes entes para que entiendan cómo en la práctica se hace el proceso. ¿Qué valoraciones se deben hacer? ¿Quién debe hacer las valoraciones? ¿Qué soporte deben tener? ¿Qué se debe registrar en la historia clínica? Pero en todo caso, desde el punto de vista jurídico, es un vacío. Y hay una capacitación, pero está pendiente también posiblemente el desarrollo de otro tipo de instrumentos que lo hagan más formal. La necesidad de garantizar el derecho a morir dignamente en adolescentes, excepcionalmente en niños y niñas, bajo la modalidad eutanásica, como lo expresó la sentencia T544 del 2017, obligó a la revisión del proceso asistencial, siendo mucho más claro el proceso asistencial en la resolución 825 del 2018, que es el que regula la eutanasia en adolescentes y excepcionalmente niños y niñas, que el que está en la resolución del proceso de adultos. Es decir, se vio un cambio en la redacción porque entendió el problema, que no está completamente solucionado, pero lo entendió. Siguiente problema relacionado con eutanasia, la sentencia 970 del 2014 introduce un párrafo sin ningún tipo de sustentación, además sin ninguna relación con el caso que estaba revisando, porque es que era el caso de una persona competente, no era la de una persona incompetente, en donde abre la posibilidad, mediante consentimiento sustituto, en ausencia de voluntad anticipada, de la solicitud del procedimiento eutanásico por el representante legal. La sentencia T721 de 2017 indica la posibilidad de solicitar la eutanasia de un adulto incompetente
en ausencia de voluntad anticipada, mediante consentimiento sustituto de su representante. Y eso es muy grave, porque no es que no se pueda hacer, porque Leonardo planteaba en su conferencia una cosa muy dura. Hay situaciones que se escapan a la regulación, que uno diría, oiga, la salida sería la eutanasia, ¿cierto? Pero eso no puede ser producto de una sentencia de tutela desconectada, sin protocolo y sin resolución. Entonces, rompe la línea jurisprudencial que indicó el magistrado Gaviria en una sentencia constitucional, que es que yo, que soy autónomo, competente, que entiendo la magnitud de mi decisión, lo que significa morirme, yo, bajo mi ley, pido eso. Pero la pregunta es, ¿lo puede pedir un tercero por mí? ¿Y no tendrá ese tercero conflictos de interés? Cuando es cuidador y cuando en Colombia no hay red de cuidadores y cuando hay agotamiento. Entonces, no es que no, sino que es que de esa manera no, es lo que planteo. Este hecho incluso es señalado posteriormente en otra resolución, en otra sentencia, que es la sentencia T-322 del 2017. Entonces, fíjense cómo está el tema de la eutanasia en Colombia en este momento. Empezamos con capaces competentes que a través de un consentimiento directo, informado, reiterado, libre, o a través de una voluntad anticipada, cuando tienen una enfermedad en fase terminal y tienen un dolor y un sufrimiento intolerable, solicitan la eutanasia. Eso lo encontramos en la sentencia C-239 del 97, en la sentencia T-970 del 2014, en la resolución 1216 del 2015, en el protocolo de eutanasia para adultos y en la sentencia T-423 del 2017. Posteriormente pasamos a eutanasia en adolescentes y excepcionalmente en niños y niñas. ¿Pero bajo qué concepto? Bajo el concepto de un menor que es capaz de tener juicio, es capaz de abstraer el concepto de la muerte, por lo tanto, es tan parecido en su raciocinio a un adulto que cuando está en una situación de enfermedad terminal con profundo sufrimiento y dolor, en el ejercicio de sus derechos puede solicitar la eutanasia. Eso lo vemos en la sentencia T-544 del 2017 y en la resolución 825 del 2018. Se abre la compuerta a incapaces, que ya vamos a ver cómo lo vamos a manejar, con enfermedades en fase terminal, dolor y sufrimiento intolerable. Esa compuerta la abre la sentencia T-721 del 2017, pero nos quedan dos pasos más en lo que algunos llaman la pendiente resbaladiza, y es la eutanasia en capaces con enfermedades crónicas, que lo planteamos, y yo, para ser honesta, yo pienso, si uno siente conmiseración y solidaridad con alguien que tiene profundo sufrimiento y dolor, faltándole 6 meses para morirse, ¿y por qué él lo está pidiendo? ¿Por qué que aguante 24 años? En ejercicio de su autonomía. Ese es mi límite. Si me preguntan, ese es mi límite. Pero el siguiente paso, que ya lo permiten otras jurisdicciones, es incapaces con enfermedades que afectan gravemente la calidad de vida, y hay un límite eugenésico con el que hay que tener cuidado. Pero digamos que ese es el estado del arte de la eutanasia en Colombia. ¿Qué problemáticas hay frente al proceso asistencial? Que son evidentes cuando el ministerio hace su capacitación frente a cómo debe ser el proceso asistencial. El proceso asistencial no permite la construcción del derecho para todos, dado que depende de la información previa de quien la solicita. Y no todos están informados plenamente. Quienes terminan solicitando la eutanasia es porque son cultos y han accedido a esa información de otra manera, pero no necesariamente porque su paliativista o su médico les haya informado que tienen ese derecho. Y esta no está siendo garantizada entonces, esta información, de forma individualizada y adaptada a las características de cada paciente. En la mayoría de los casos en los que se ha tutelado el derecho a morir con dignidad bajo la modalidad eutanásica, es evidente el abandono de los pacientes y sus familias, la falta de cuidado paliativo integral al final de la vida, la obstinación terapéutica, lo que conlleva a cuestionar que se trate de un ejercicio real de autonomía. Se observa una carga afectiva y administrativa para los pacientes que es injusta. Entonces, yo digo, ¿cuánto les debemos a todas estas personas que han tenido este sufrimiento y a estas familias que
sin poder acceder a todo el derecho que tienen, han interpuesto la tutela y a través de eso hemos logrado construir el derecho. Pero es con base en el sufrimiento de esas familias. La sentencia T-721 evidencia la necesidad de otorgar a los comités de ética hospitalaria la función de aconsejar al médico, al paciente, a la familia en temáticas de final de la vida, especialmente en casos de reorientación, porque lo otro que se ve es que piden la eutanasia sin que hayan hecho reorientación del esfuerzo terapéutico. Y eso es una crueldad infinita. La eutanasia debería ser un caso excepcional, que se da por dos vías, o porque agotado la reorientación del esfuerzo terapéutico no llega a la muerte, o que la persona en un ejercicio completo de autonomía lo que quiere es morirse. Pero no porque uno esté sufriendo, no porque no le hayan reorientado, no le hayan ofrecido cuidado paliativo. Suele suceder que a veces en los mismos comités hay personas que no están formadas para acompañar en estas decisiones. Luego, el ideal es que si uno tiene un caso muy difícil, oiga, busque un ad hoc experto en el comité en el que puedan trabajar en el caso y reorientar, porque todavía no es tan fácil la reorientación. Se sigue colocando el énfasis de la reorientación terapéutica en el paciente o su representante, porque en todos los textos dicen que la persona tiene derecho a que no se le prolongue y que el médico le respete eso. Perdóneme, es que es al médico al que le toca parar. Es que obstinarse es hacer algo inútil, innecesario, desproporcionado, contrario a la lex artis, es mala práctica médica. ¿Cómo seguimos insistiendo en que el pobre paciente con sufrimiento y obstinado es el que tiene que pedir tapo, doctor, ya no quiero más, cuando debería ser el médico? Lo que pasa es que las dos posibilidades deberían existir, tanto del profesional como del paciente, pero seguimos pensando que es el paciente el que lo tiene que hacer. Los pacientes desconocen el haz de facultades que conforman el derecho a morir con dignidad, los requerimientos y el proceso para acceder al procedimiento eutanásico. Es así que las solicitudes se radican por parte de los pacientes o sus representantes en las más diversas instancias del sistema. Y la misma Julieta nos contaba que llegan solicitudes de eutanasia al ministerio, a las EPS, a la superintendencia, a los médicos tratantes y uno muy frecuente, que es increíble, a través de una tutela. Los médicos, en su mayoría, desconocen el proceso y los derechos de los pacientes en relación al derecho a morir dignamente, lo que hace dudar de la validez del consentimiento para el procedimiento eutanásico, si no le informaron todo, el cual debe estar precedido de la explicación de todas las posibilidades de muerte digna acorde con las características del paciente y su representante, edad, cultura, etnia, valores, creencias, nivel educativo, para que efectivamente sea informado, libre y reiterado. No es claro el proceso cuando la solicitud de eutanasia inicia con la voluntad anticipada. No se cuenta con la infraestructura, servicios y profesionales requeridos para realizar las valoraciones en la totalidad del territorio y los mecanismos de las EPS y IPS para suplirlas no son los más eficaces. Y cuando uno ve, cuando no está el paliativista o no está el oncólogo o no está el psiquiatra, es un trauma el poder trasladar a esa persona prolongándose su sufrimiento. Ahí son interesantes las medidas de telemedicina, que una de las sentencias lo permite en adultos, pero lo limita en la resolución de niños. Se colocan las más diversas trabas ante la solicitud de los pacientes o sus representantes. Los médicos no reciben la solicitud. No, yo no recibo solicitudes de eutanasia, perdóneme, eso toca en otro sitio. No existen servicios y profesionales que realicen las valoraciones, solicitan exámenes que no corresponden. O sea, en vez de solicitar las valoraciones que son, piden más cosas que las que son para dilatar el proceso, es lo que ve uno en las sentencias. No permite la muerte digna en el domicilio del paciente, se siguen muriéndose en el hospital, cuando un programa de atención domiciliaria podría ser el procedimiento eutanásico en la casa. Existe discontinuidad y falta de coordinación entre los diferentes niveles de atención, y el caso más patético es la de la paciente de Arauca, que termina remitida a una institución de alto nivel de complejidad, esperando en el servicio, después de haber sufrido todo lo indecible, esperando en el servicio de urgencias porque no la estaban esperando y no sabían que venía. Y así textualmente, a pesar de que hay conceptos encontrados de todos los actores en la sentencia, es lo que se termina diciendo.
La regulación no es clara sobre las valoraciones que deben hacerse, quién debe solicitarlas, quién debe realizarlas y con qué objetivo. Tampoco es clara la necesidad de registro claro y sistemático en la historia clínica que le permita al Comité Interdisciplinario para el Derecho a Morir Dignamente corroborar si se cumplen los requisitos para la despenalización del acto eutanásico, ni tampoco sobre la persistencia de la decisión. Existe confusión entre los conceptos de persistencia y reiteración. Recuerden ustedes, persistencia es que en cada una de las valoraciones el profesional que está con el paciente que solicita la eutanasia corrobore que efectivamente esa decisión es informada, él es competente y él sigue con la idea, ¿cierto? Y la reiteración únicamente la hace el comité al finalizar toda la revisión de la seguridad jurídica para el acto eutanásico, porque antes de que se haga le tiene que preguntar, ¿reitera usted su decisión? Pero es distinto persistencia, reiteración y las dos se necesitan. ¿Y quiénes son los responsables de su registro? En el primer caso, los responsables de cada una de las valoraciones deberán registrar la persistencia en cada una de las valoraciones y en el segundo, el Comité Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad previo a la autorización del procedimiento eutanásico. Las sentencias y las resoluciones no son claras frente a diferenciar el concepto de rechazo. Rechazo terapéutico es decir que no a algo útil, necesario y proporcionado. Es cuando yo le digo que no al cuidado paliativo, por ejemplo, en esta fase. Y la readecuación es decirle que no a algo desproporcionado, inútil, inefectivo, contrario a la lex artis. Adicionalmente, se requiere de guías específicas que apoyen el proceso asistencial conforme a las distintas patologías. Entonces, esto es producto de la capacitación que tuvimos ayer con Julieta. Y a pesar de que es una sola diapositiva y no está todo, trato de resumir los aspectos más importantes. El Ministerio ha complementado la regulación existente con acompañamiento a las instituciones en el proceso asistencial y las valoraciones requeridas para la despenalización del homicidio por piedad. Y le ruego el favor a Julieta que si hay alguna inexactitud, en el momento en que ella vaya a intervenir, haga las aclaraciones o los ajustes pertinentes. Primero, el médico tratante, ¿cuál es su responsabilidad cuando recibe una solicitud de eutanasia? 1. Brinde información sobre las dimensiones del derecho a morir con dignidad, es decir, le explica todos los posibles escenarios que tienen, que incluyen el cuidado paliativo con reorientación, alivio de los síntomas, acompañamiento, lo que ustedes quieran, pero también la eutanasia. ¿Listo? B. Solicita las valoraciones. Y C. Informa al comité. Esos son los 3 trabajos que tiene el médico tratante. Señor. Y pregunta si a lo largo del proceso si desiste en su decisión. Gracias, Julieta. Julieta sigue hablando aquí a sotoboche y yo lo complemento. ¿Qué valoraciones se requieren? Son 3. De cuidado paliativo, de la especialidad del diagnóstico del paciente y de psiquiatría o psicología. En la de cuidado paliativo se valorará la condición clínica que efectivamente corresponda con una enfermedad en fase terminal y deberá haber una valoración del sufrimiento objetivo y subjetivo y de la efectividad de las intervenciones que se han instaurado. Si el paciente rechaza el cuidado paliativo, pues no se requerirá la valoración de la efectividad. Todo esto anotado en la historia clínica. 2. Especialista del diagnóstico del paciente. Nuevamente, hace una valoración de que efectivamente esa enfermedad es una enfermedad en fase terminal, hace una valoración objetiva del agotamiento de las posibilidades razonables de intervención y una valoración objetiva y subjetiva del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere para despenalizarlo. Y el psiquiatra o psicólogo valorará estado cognitivo, competencia, entendimiento de la muerte, capacidad de tomar la decisión. Pero eso no es aplicar un test y estuvo, es conversar con él, es entender qué significa su proceso de morir, qué entiende de que en qué momento está en su proceso de morir, qué pasa si toma una u otra decisión, qué consecuencias tiene esa decisión. Es un proceso conversacional, dialógico. Y todo esto con el apoyo de trabajo social y psicología. En todas las valoraciones debe haber un adecuado registro en la historia clínica y la verificación de la persistencia de la decisión. El Comité Interdisciplinar para el Derecho a Morir Dignamente debe verificar todas estas valoraciones y el cumplimiento de los requisitos de despenalización para proceder
a preguntar la reiteración de la voluntad previa al procedimiento eutanásico como tal. Recuerden ustedes que parte del deber es hacer seguimiento a los tiempos, es decir, que se cumple el criterio de celeridad, que en su totalidad serán 15 días. Una pregunta que nos hacíamos ayer es, ¿qué pasa si llegado a los 15 días el paciente no ha tomado, dice, yo todavía no quiero la eutanasia? El mismo paciente. Pues lo que decíamos es, toca volver a iniciar el proceso de valoración para lo siguiente, porque puede haber cambiado de opinión. En el caso de solicitud a través de voluntades anticipadas, lo que se hacen son las valoraciones de cuidado paliativo y de la especialidad, ya no se requiere la otra, prestando especial interés a los posibles conflictos de interés de quien está presentando la voluntad. El comité, específicamente el abogado, deberá verificar la validez y existencia jurídica del documento de voluntad anticipada. El documento aplica como persistencia, como reiteración, porque la persona está en ese momento incompetente. El ideal es que los documentos de voluntades anticipadas tengan un subrogado, escriban directamente un subrogado que esté informado de que yo pedí eutanasia, que yo tengo una voluntad anticipada de eutanasia, porque o si no, lo comentábamos también ayer, puede ser sumamente doloroso para el representante legal jerárquico enterarse de que su familiar dejó una orden de eutanasia y que él es el responsable de recibir la información y participar en el proceso. Entonces, eso a tenerlo en cuenta, y le ruego el favor a Julieta que cuando haga su intervención, si hay algún ajuste que se deba hacer, me lo diga. Frente a los protocolos, ¿cuáles son las problemáticas? El protocolo de derecho a morir con dignidad en adultos, si bien es un instrumento que ha servido, tiene las siguientes debilidades: definiciones incompletas de las situaciones clínicas de final de vida, perdón, no es de vida de debidamente, sino de vida con B chiquita, no explica el proceso asistencial, no indica las posibilidades de terminalidad de otras patologías, como por ejemplo el caso de demencias, enfermedad renal, etcétera. No indica cómo valorar los criterios requeridos, dice los 7 criterios, pero no dice cómo se valoran y qué se debe pedir. Frente al protocolo al derecho a morir dignamente en adolescentes, excepcionalmente niños y niñas, ya hubo un consenso de expertos en el que participamos, yo participé también directamente, pero todavía no ha salido a la luz. Y el problema que tiene es que requiere una experticia muy particular de quienes hacen las valoraciones, lo que va a ser muy difícil su implementación en regiones en donde no tenemos psiquiatra infantil o psicólogo infantil o paliativista infantil. Entonces eso va a ser un problema, pero toca de esa manera. Habrá la manera de solucionarlo. Y no hay protocolo para incompetentes, es decir, lo que dice la sentencia 721, que un representante legal en ausencia de voluntad anticipada puede pedir la eutanasia para un incompetente, pues perdóneme, no tenemos ni resolución, ni tenemos protocolo, luego, ni idea. ¿Qué pasaría si alguien lo pide? Que lo primero que tiene que hacer uno, que lo hace con los demás pacientes que solicitan eutanasia, es la reorientación del esfuerzo terapéutico. Y el comité tendría que estar muy seguro, si se la va a jugar por aprobarla, de que no hay un conflicto de interés en la decisión, que no hay agotamiento, que no hay otros intereses que estén motivando esa solicitud. Muy bien. Problemáticas relacionadas con los procesos de inspección, vigilancia y control en eutanasia. Confusión y desconocimiento de las funciones de seguimiento, vigilancia y control de los distintos actores, EPS, IPS, Superintendencia, Ministerio. La sentencia T423 del 2017 señala que no se cuenta con mecanismos de control previos a la conformación del Comité Técnico Científico, lo que hace que no se controle que se cumplan los criterios del derecho a morir dignamente bajo la modalidad de eutanasia y por lo tanto ordena al Ministerio que haga ese seguimiento y ordena a la Superintendencia de Salud que en los siguientes 4 meses adopte las medidas necesarias para verificar la correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a morir dignamente en EPS, IPS, cuenten con la totalidad de infraestructura y personal idóneo. Los 4 meses ya pasaron. ¿Será que en todas las regiones ya contamos con la infraestructura y el recurso humano? Pero más grave todavía, coloca en el Ministerio de Salud la responsabilidad de control de las actuaciones desde el momento de la solicitud que el paciente hace a su médico tratante.
Estas funciones de vigilancia y control no son propias del Ministerio de Salud y Protección. No todas las solicitudes terminan efectivamente en eutanasia, lo que supondría un desgaste infinito y una logística inmensa para el Ministerio en una función que no le corresponde. Entonces, estamos pendientes de ver cómo se va a solucionar este problema de vigilancia y control. Hay un tema de vigilancia, que es el comité interno del Ministerio, para el que ya cumplió el procedimiento eutanásico, pero no es para todos. Los comités interdisciplinares para la protección del derecho a la muerte digna bajo la modalidad eutanásica en un principio no tenían información que les permitiera hacer seguimiento al criterio de celeridad y controlar las trabas administrativas, lo que hacía que se prolongara el tiempo establecido. La objeción de conciencia sigue siendo una problemática en el tema de eutanasia. Es un derecho, pero es una problemática. ¿En dónde nos aparece? Nos aparece en 3 documentos, en la resolución 1216 del 2015, en la sentencia C-274 del 2016 y en la resolución 825 del 2018. Y se define de manera general de la siguiente forma: de la eventual presentación de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia solo es predicable de los médicos encargados de intervenir en el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Eso quiere decir que ningún otro profesional de la salud puede hacer objeción de conciencia. La auxiliar de enfermería, el técnico de rayos X, la enfermera jefe que proveen los medicamentos no pueden ser objetores de conciencia. En el evento de que un médico que va a practicar el procedimiento formule tal objeción por escrito y debidamente motivada, el comité ordenará a la IPS que para dentro de las siguientes 24 horas tenga uno que no sea objetor. En niños el plazo es de 48 horas. En la resolución de niños, y trae una adición, la de niños, que me parece que es adecuado decirlo. En ningún caso podrá argumentarse la objeción de conciencia institucional, lo trae claramente la de niños. La sentencia C-274 habla que las enfermeras no pueden ser objetoras frente a la asistencia que prestan al médico en el procedimiento eutanásico. ¿Cuáles son los problemas de la objeción de conciencia en relación a la eutanasia? La objeción de conciencia no se realiza de manera previa, por escrito y motivada. Es decir, cuando uno lo contrata en una institución, uno debería, si uno es objetor, uno debería presentar su objeción de conciencia. ¿Para qué? Para que la institución sepa quiénes son objetores y quiénes no, y cuando uno esté de turno sepan que hay un objetor de conciencia y que tiene que estar en disponibilidad otro, por decirlo de alguna manera, por lo menos frente a interrupción voluntaria del embarazo. Hay ausencia de médicos no objetores. O sea, hay instituciones que no tienen ningún médico no objetor, que uno dice, increíble, todos los que contratan en esta institución son no objetores. Entonces uno dirá, ¿y qué pasa si alguien que es no objetor se presenta y quiere ser contratado en esa institución? ¿Lo contratan? Entonces, ¿no será eso discriminación laboral? Cuando yo le pregunto a alguien para contratarlo si es objetor o no objetor. Persiste la visión de la objeción de conciencia institucional. Se objeta en conciencia desde el momento mismo de recibir la solicitud y no se da continuidad. Y recuerden que uno solo puede objetar para la realización del procedimiento, pero yo tengo que recibir y arrancar con todo el proceso. Y cuando ya hay seguridad jurídica y me dicen tiene que hacer la eutanasia, pues ahí es cuando yo digo no, porque yo soy objetor en conciencia. Pues se les deberían preguntar. Es que uno debería decir eso cuando es contratado. Porque es previa, motivada y por escrito, no es en el momento. Esa es la definición de una objeción de conciencia. No se informa inmediatamente que se recibe la solicitud para el seguimiento por parte del comité interdisciplinar y el ministerio. Entonces, ese que es un objetor callado, que no le cuenta al paciente que es un objetor, empieza la tramitomanía. Que da tanto tiempo como que la persona se muera, solita. Se nombran miembros objetores, en una de las sentencias, uno de los miembros del comité era objetor cuando claramente la resolución dice que los miembros del comité no pueden ser objetores. Se ejerce la objeción de conciencia no informando al paciente sobre la totalidad de sus derechos asociados con el derecho a morir dignamente, es decir, yo soy objetor y por eso no te voy a contar que tienes derecho a la eutanasia. Y la objeción de conciencia de otros profesionales de la salud. Entonces la pregunta es, ¿estas problemáticas serán solucionadas con la legislación? Y recuerden ustedes que la sentencia T-423 del 2017, 2 años para proyectos, 5 años para la ley.
544, tengo un error ahí, 544, le pide al ministerio, en los siguientes 2 años tiene que tener el proyecto y en los siguientes 5 años debemos tener la ley. 2 para la ley, perfecto. El proyecto ya está listo, entonces esperamos que sí. Miren, perdónenme que yo soy obsesiva en la vida y la voy a cambiar. 544, sí, eso es muy horrible uno tener un error de ese tamaño. Muy bien. Y errar es humano. Muy bien. El proyecto de resolución de Carta de Derechos recoge la evolución de la problemática del derecho a morir con dignidad en la parte general y en el capítulo que concierne este derecho, y yo se los quiero mostrar, a pesar de que sea un proyecto y que posiblemente tenga algunos cambios con base, porque yo, mi respuesta no se las voy a dar, voy a esperar a que ustedes me digan ustedes qué piensan. Entonces, fíjense, tiene una parte general que va dividida por temas y un capítulo específico de derecho a morir dignamente. Entonces, dentro de la parte general, por ejemplo, nos dice recibir durante el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible y el cuidado paliativo de acuerdo a su enfermedad o condición, respetando los deseos del paciente, incluyendo la atención en la enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal y agonía. Soluciona uno de los problemas, ¿cierto? Una visión más certera del proceso. Agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación de la enfermedad y a recibir durante todo el proceso de la enfermedad, incluyendo el final de la vida, la mejor asistencia médica disponible. Recibir una segunda opinión por parte del profesional de la salud. Respecto a la protección a la dignidad humana, recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud y en todas las etapas de la atención. Ninguna persona podrá ser sometida a tratos crueles e inhumanos que afecten su dignidad, ni podrá ser obligado a soportar sufrimiento evitable, ni obligado a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento. Ser respetado como ser humano en su integralidad sin recibir ninguna discriminación por su pertenencia étnica, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, idioma, religión, fe, cultura, opiniones políticas o de cualquier índole, costumbres, origen, condición social y su intimidad, así como opiniones personales que tenga. En lo que respecta a la parte general e información, esto también tiene que ver con derecho a morir dignamente, que en el caso de menores de 18 años se les dé toda la información necesaria de parte de los profesionales de la salud, los padres, sus representantes legales o cuidadores, para promover la adopción de decisiones autónomas frente a la salud y cuidado. En caso de inconsciencia e incapacidad para participar en la toma de decisión, los padres, sus representantes legales o cuidadores podrán consentir, desistir, rechazar actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos. Elegir dentro de las opciones de muerte digna según corresponda a su escala de valores y preferencias personales y a ser respetado en su elección, incluyendo que se le permita rechazar actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos que puedan dilatar el proceso de la muerte, impidiendo que éste siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad. Ser informado oportunamente por su médico tratante sobre la existencia de objeción de conciencia debidamente motivada en los casos de la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, el rechazo a tratamientos de soporte vital, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, así como la prestación de cualquier tipo de servicio. Aquí hago una salvedad. Esta parte, y fue una de las observaciones que hice, uno puede hacer objeción de conciencia a eutanasia e interrupción voluntaria del embarazo, pero no la puede hacer a reorientación del esfuerzo terapéutico, que es la cesación de soporte vital, ni la puede hacer a derechos sexuales y reproductivos, que es la información sobre derechos y anticoncepción. Eso ojalá sea corregido. Tal objeción, en caso de existir, deberá ser puesta en conocimiento del IPS por escrito con la debida antelación por parte del médico tratante y se debe gestionar una solución pronta por un profesional no objetor. En relación a la autodeterminación, consentimiento y libre escogencia, aceptar o rechazar actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos. Ninguna persona podrá ser obligada a recibir tratamientos en contra de su voluntad. Suscribir un documento de voluntad anticipada como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, en el cual declare de manera libre, consciente e informada su voluntad respecto a tomar decisiones sobre cuidado general de la salud y el cuerpo, así como preferencias de someterse o no a actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos para su cuidado médico, sus preferencias de cuidado al final de la vida, sobre el acceso a la información de su historia clínica y aquellas que considere relevante en el marco de sus valores, es decir, amplía el objeto de las voluntades anticipadas. Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente, como paciente tiene uno ese deber, que tiene un documento de voluntad anticipada.
a que los familiares o representantes en caso de inconsciencia o incapacidad para decidir del paciente, para que en el caso de que no se cuente con documento de voluntad anticipada, consientan, disientan o rechacen. Ser respetado en su voluntad de oponerse a la presunción de órganos. Y este es el capítulo específico que tiene que ver con el derecho a morir con dignidad. Y dice: teniendo en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho fundamental a morir con dignidad y que el derecho a morir con dignidad no limita la muerte anticipada de eutanasia, sino que comprende el cuidado, no se limita a la muerte anticipada de eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último se entienda como exclusivo de final de vida, la Carta de Derechos deberá incluir un capítulo especial. Entonces nos trae definiciones, que no las voy a leer, de derecho a morir con dignidad, de cuidado paliativo, de eutanasia, de enfermedad incurable avanzada, de enfermedad terminal y de agonía. Incluir el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores de edad a través de la eutanasia establecido en la resolución 1216 del 2015, así como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad en adolescentes y en niños y niñas. Entonces nos está diciendo, dentro de la Carta de Derechos hay que contarles que hay estas dos posibilidades. Junto con la documentación prevista en el artículo 16 de la resolución 1216 y por el artículo 28, las instituciones prestadoras deberán remitir una constancia firmada de la entrega de la Carta de Derechos y Deberes, por quienes debe ser suscrita. Y empieza la enumeración de los derechos del paciente. Primero, ser el eje principal en la toma de decisiones al final de la vida, recibir la información sobre la oferta de servicios de cuidados paliativos, recibir toda la atención necesaria para el cuidado integral y objetivo y aliviar los síntomas para disminuir al máximo el sufrimiento, ser informado de los derechos al final de la vida, de las opciones de cuidado paliativo y de eutanasia, estar enterado de su diagnóstico y condición, la posibilidad de que se niegue a recibir información o a decidir quiénes entregará la información, solucionó otro de los problemas que teníamos, recibir información clara, detallada, franca, completa, comprensible sobre su tratamiento y alternativas. Solo los estoy mostrando porque los encuentran ustedes disponibles. Solicitar que se cumplan principios de proporcionalidad terapéutica y racionalidad, negarse a lo fútil, solicitar la readecuación, libre desarrollo de la personalidad que implica rechazo terapéutico, respeto a solicitar la eutanasia, garantizar el ejercicio del derecho a morir dignamente a través de la eutanasia, respeto a la intimidad, a la confidencialidad, celeridad y oportunidad en el trámite eutanásico, atención imparcial y neutral en el procedimiento eutanásico, información sobre objeción de conciencia, apoyo psicológico, médico y social a la persona afiliada y a su familia en el proceso del duelo, ser informado de su derecho a suscribir voluntad anticipada, ser respetado por los profesionales esta voluntad, respetar las preferencias del sitio donde se desea fallecer, si quiere o no quiere asistencia espiritual. Y nos habla también de los deberes que conciernen al derecho a morir con dignidad desde el lado del paciente, informar al médico tratante y al personal la existencia de una voluntad anticipada y suministrar de manera voluntaria, oportuna, suficiente la información que se requiere para efectos de valorar la condición de enfermedad incurable avanzada o terminal. Si ustedes me preguntan si recoge la evolución del derecho a morir con dignidad y las problemáticas, yo diría que sí. Es decir, tenemos una carta de derechos que recoge todo lo que hemos trabajado durante todos estos años y lo organiza. Espero que muy rápidamente la podamos tener y la podamos empezar a trabajar en los ámbitos educativos. Y esta es mi última diapositiva, estos serían nuestros retos frente al derecho a morir con dignidad. Una ley que integre los desarrollos logrados en la protección del derecho a morir con dignidad desde su composición multidimensional y con un fundamento en el respeto a la dignidad humana y la autonomía. Capacitación de los profesionales de la salud en las facultades asociadas al derecho a morir dignamente y en los procesos que lo soportan. Estandarización de procesos en las IPS y EPS y desarrollo de guías específicas. Armonización de la regulación existente en cuanto a la terminología. Suficiencia de los recursos requeridos en cuanto a recurso humano calificado, infraestructura, insumos, sistemas de información, especialmente en lo referente al cuidado paliativo. Efectividad en los mecanismos de control, seguimiento y sanciones éticas, civiles y penales cuando se incumpla el derecho a morir dignamente. Muchas gracias.